Bueno, muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Canal de las iglesias del nombre de Jesús, desde Colombia para el mundo. Bueno, mis hermanos, este es su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Bueno, los invito a todos ustedes a que le den un me gusta a la conferencia o a este debate, este compartir que vamos a tener en la tarde de hoy, que se titula ¿Pasa o no pasa la iglesia la gran tribulación? Este es un tema que es muy, ¿cómo podemos decirlo? Es un poquito mmm, debatido en los grupos, porque pues hay personas que dicen que la iglesia no pasa la gran tribulación. ¿Sí? O habemos personas que lo decimos, como hay también personas, y se puede decir que aún es de las mismas iglesias del nombre de Jesús que dicen que la iglesia pasa la gran tribulación. Bueno, para esto he invitado a un amigo adventista, sabiendo que ustedes ya saben que ese es su siervo, fue adventista también, y los adventistas creen, creen firmemente que la iglesia pasa la gran tribulación. Para esto hemos invitado a nuestro amigo Javier. Javier, muy buena tarde, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bendición muy especial para usted y para todos igualmente. Bueno, Javier Macías, ¿no? Sí, señor, así es. Gracias por la invitación a su canal y por este debate. Estoy seguro de que va a ser muy interesante para ambos. Bueno, bueno, como ya lo dijimos, hemos invitado al amigo Javier. Javier, ¿usted cree que la iglesia pasa la gran tribulación? ¿Es así? ¿Como adventista que es? As, sí, señor, así es. Listo. Sí, ¿Cómo? ese es el punto que voy a defender en esta tarde. Listo. Con el amigo Javier hemos acordado de que vamos a tener dos tiempos, uno de 15 y otro de 10 minutos para poder abordar este tema. Sí, bueno, voy a saludar a los hermanos. Javier, voy a saludarlo, pues lo saludo a usted, saludo a su familia y muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde, Javier, y haber aceptado la invitación. Gracias. Sí, Bueno, señor, gracias. Eh, Quiero dar un saludo muy especial para todos los que están presentes en este debate, están escuchando. Estoy seguro que lo están haciendo con la mejor de las intenciones, con un corazón y una mente abiertas. Y deseo de todo corazón realmente de que todos seamos bendecidos. Recordemos que no es un ring de pelea, aunque difiramos de opiniones, seguimos siendo amigos y hermanos, y de ninguna manera es para mal, ¿no? Del uno contra el otro. Así que muchas amén. gracias por eso. Sí, es para aprender, es para aprender. Ahí de carrerón vamos a saludar, dice Lucero Serna, gloria a Dios, somos los Jesús solos. Un saludo para usted, hermano Alexander, hace rato, que Dios te use en gran manera. Bueno, que predique la verdad, que la Biblia, que Jesucristo es el Padre verdadero Dios. Amén. También está Javier Gallego, dice muy buenas tardes a todos los hijos del único Dios y Salvador Jesucristo, porque solamente con el único Dios, de Dios y Señor de señores nos basta y no necesitamos ni dos ni a tres bendiciones. Está Pablo Sánchez también. Dice Dios te bendiga y te guarde, mi hermano Serrato, igualmente para todos los del chat. A ver quién más está por aquí. Vamos a saludar así. Aquí está el amigo Javier Macías, dice bendiciones para todos. Es el amigo con que estamos hoy aquí compartiendo. El hermano Eduardo Marval dice bendiciones, saluda a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Nadie sabe el día ni la hora. Estos son los textos más usados para enseñar que puede venir el Señor en cualquier momento. Bueno, Otonil Monroy dice saludos en el Señor, hermano Alexander, amén, hermano David.
Toala desde el Ecuador, dice: le bendiga, hermano Alexander, hermanos que invocan el poderoso nombre de Jesús. Esto va a ser muy interesante, este debate. Amén. ¿Quién más está por aquí? Isaac Guerrero también saluda. Aníbal Sicha también saluda. Mi amigo, mi hermano Lucas Londoño dice: bendiciones, hermano, en el nombre del Todopoderoso, del Señor Jesucristo. Amén, hermano Lucas. El hermano Manuel Orepesa dice: Dios lo bendiga, hermanos de rato. Desde California, saludos y bendiciones para todos los hermanos. ¿Quién más está por aquí? A ver, solamente voy a pasar saludos. A ver, bueno. ¿Quién más está por aquí? Dubán Barrios, Espitia dice: Dios le bendiga, mi hermano Serrato, y a todos bendiciones. Dice: saludos. Bueno, solamente saludos voy a pasar, no voy a pasar ni insultos ni los debates que se generan en el chat. ¿Listo? Bueno, Dios les bendiga. Pues vamos a dar inicio a compartir este debate y vamos a empezar con la que tiene que decirnos el amigo Javier Macías. Como ya saben, él es adventista y los adventistas, permítame por favor adventar un poquito de esto. Los adventistas creen que la iglesia pasa la gran tribulación, que la iglesia pasa todo ese mar de sufrimiento, que se ve en la gran tribulación. Es más, se preparan de una manera, digámoslo así, muchos de ellos hacen ejercicio, se mantienen en forma, comen sano, sí, pues para que su cuerpo pueda, entre comillas, soportar todo eso. Ahora, vamos entonces a escuchar los primeros 15 minutos del amigo Javier. Javier, ¿está listo? Sí, estamos listos, sí, señor. Bueno, empiece a partir de ya, por favor. Bueno, muchas gracias. Ahora, el título que vamos a debatir, el tema está titulado: ¿pasa o no pasa la iglesia la gran tribulación? Afortunadamente en la Biblia nosotros encontramos una información muy clara, una enseñanza muy clara con respecto a este tema de la gran tribulación, que está unido con el tema de la segunda venida de Jesús, las señales que preceden a este gran evento que cifra nuestras esperanzas. Creo que un buen lugar para nosotros empezar es, sin duda alguna, San Mateo, el capítulo 24. En San Mateo, el capítulo 24, Jesús resume de una manera muy interesante el gran evento, la segunda venida y los eventos que la preceden. En Mateo 24, los discípulos, profundamente preocupados por lo que Jesús había dicho en los primeros 3 versículos en cuanto al templo de Jerusalén, ellos le preguntan a Jesús en el versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que Jesús empieza luego entonces a contarles, a responderle esta pregunta, ¿cierto? Y él empieza con las señales. Empieza a decir: bueno, mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos Cristos, vendrán falsos profetas. Habla de que se levantarán, de que habrá guerras entre naciones, se levantará reino contra reino, rumores de guerras. Habla de que esto será principio de dolores. Pero entonces luego en el versículo 9 también dice que os entregarán a tribulación, os entregarán a tribulación. Es interesante tener en cuenta que Jesús aquí les está hablando a los pioneros, por decirlo así, con quienes él fundó su iglesia, la iglesia cristiana, los discípulos, los representantes de la iglesia cristiana. Dice: ellos matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. También podemos leer en el versículo 20 dice: orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado, ni en día de reposo. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces aquí notamos que Jesús está prediciendo, antes de mencionar su segunda venida, está prediciendo que viene la gran tribulación por la cual los escogidos deben pasar, solo que esos días van a ser acortados, ¿cierto? Eso no significa que ellos no la van a pasar, sino que esos días van a ser acortados precisamente porque si los dejara seguir por mucho tiempo, entonces nadie sería salvo. Ahora, cuando vamos al versículo 29,
Aquí estamos siguiendo un orden, por decirlo así, cronológico. En el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces aquí notamos varios hechos interesantes. El primero es que antes de que Jesús venga por su pueblo va a tener que pasar por la gran tribulación. Ahora, nosotros cuando hablamos de esta gran tribulación, no la estamos igualando con la ira de Dios. La gran tribulación es producida por los enemigos del pueblo de Dios. Y al final de esa tribulación, cuando esos días se han acortado, entonces es que aparece Jesús, la señal del Hijo del Hombre para liberar a su pueblo. Dice el versículo 31, que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces eso es muy interesante. En el versículo 37 Jesús ilustra este evento, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, y así también será la venida del Hijo del Hombre. Hay otros detalles más. Bueno, la otra cosa que podemos notar aquí, en Mateo 24:30, es que su venida es visible. Hasta aquí no se ha descrito nada que se parezca a algo secreto o un rapto de la iglesia antes de esta segunda venida. Solo se ha hablado de las señales de la gran tribulación y de la segunda venida visible en gloria y majestad del Hijo del Hombre. Es interesante porque los apóstoles cifraron sus esperanzas en ese gran evento, en la segunda venida. Nunca hablaron de un evento, algo así como un rapto antes de la segunda venida. Cuando nosotros vamos por ejemplo, a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, que yo sé que muchos lo toman como una prueba del arrebatamiento de la iglesia antes de la segunda venida, pero que no lo es. Dice aquí el apóstol Pablo, el versículo 3 en adelante, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí no se describe nada que sea que dé a entender que sea un evento distinto a la segunda venida visible, como lo ha dicho Mateo, el capítulo 24 y el versículo 30. Ahora, cuando nosotros seguimos en el capítulo 5, allí vemos que el apóstol continúa ampliando este tema de la venida de Jesús, ¿verdad? El tema de la parusía de Jesús, como lo dice en el capítulo 4 y el versículo 17. En el capítulo 5 él amplía esto y él dice que nadie sabe nada acerca de los tiempos y de las ocasiones, porque no tenemos necesidad, hermanos, que escribamos sobre eso. Pero dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces aquí tampoco menciona nada secreto. Jesús viene, y es el único evento que la Biblia predice. Cuando Jesús viene, lo hace de manera visible y lo hace con sonido, porque aquí se lo menciona con elementos que producen sonido, con trompeta. Él viene con trompeta, desciende del cielo con trompeta, con voz de arcángel, ¿no? Y eso es algo que es muy diciente. El versículo 23 del capítulo 5 de Primera Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida. La parusía, dice aquí, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La parusía es un evento que es visible, no es nada secreto, ¿no? A menos que los que creen lo contrario puedan demostrarlo bíblicamente, cosa que es imposible. Cuando vamos a la segunda carta a los tesalonicenses, vemos que Dios va a pagar con tribulación a aquellos que atribularon a su iglesia, a sus hijos. Dice el capítulo 1 y el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan
y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Con los ángeles de su poder, dice, ¿cómo se manifestará? Visiblemente, ¿no? Porque dice el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él continúa ampliando esto que dice el capítulo 1, lo continúa el capítulo 2. Él dice, pero con respecto a la venida, parucía, que es visible, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y en el versículo 3 Él dice algo muy interesante, que esta venida en la cual se producirá nuestra reunión con Él, según el versículo 3, no se da sin que antes se manifieste la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual es el mismo que produce la gran tribulación, el ataque al pueblo de Dios. Dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese mismo que se levanta antes que venga la parucía de Jesús, en el versículo 8 es destruido por la parucía de Jesús. Dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, ¿no? Entonces ahí tenemos una parte que es muy clara, que es muy diciente. Jesús en su venida, que es lo mismo que la parucía, que es lo mismo que el apocalipsis de Jesús, porque su venida se la describe con diferentes palabras griegas, es el mismo evento en el cual va a destruir al anticristo, el que se opone contra Dios y todo lo que se llama Dios, todo lo que adora a Dios. Es por eso que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a lugares como, por ejemplo, como Santiago, vamos a Santiago un momentico, el capítulo 5 y el versículo 7, siempre los apóstoles nos están animando a esperar en la venida de Jesús, esa venida visible. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida, nuevamente parucía, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, bueno, espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que la lluvia temprana y la tardía, ¿no? Hasta que venga la lluvia temprana y la lluvia tardía. También, por ejemplo, en Primera de Pedro, el capítulo 1 y versículo 13, dice el apóstol, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Apocalipsis nuevamente utiliza el término griego de una manera intercambiable con la parucía. Eso es interesante porque los apóstoles nos dieron muchos detalles sobre la segunda venida de Jesús, pero ellos nunca hablaron de una iglesia que va a ser raptada, ¿no? Y mucho menos en secreto, antes de ese gran evento de la segunda venida de Jesús. Cuando nosotros vamos a otros lugares, como por ejemplo Apocalipsis, el capítulo 13, ahí también vemos la persecución que hace Satanás por medio de las bestias, que eso es lo mismo que la gran tribulación, que es donde se ataca el enemigo de Dios, descarga la ira contra el pueblo de Dios. Vemos en Apocalipsis 13, a partir del versículo 11, cómo la segunda bestia que sale de la tierra trata de engañar al mundo entero. En el versículo 14, a los moradores de la tierra con las señales que se le permite hacer en presencia a la bestia del mar, y manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que revivió, o que vivió, y se le permite hacer una imagen. Bueno, esta bestia, el versículo dice, quiere obligar a toda la humanidad, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, que se les ponga la marca y que ninguno pueda comprar, y si no los hace matar. Es decir, aquí vemos una persecución, y esto es en el marco del tiempo del fin. Esto es un evento escatológico. Vemos que después de ese evento, en el capítulo 14 nos introduce entonces a ese pueblo fiel de Dios, que resiste la marca de la bestia, y no dice que son judíos, que resiste la marca de la bestia, en los versículos 6 hasta el 13. Resiste la marca de la bestia, rechaza la bestia, y en ese mismo capítulo 14 vemos luego que la tierra es cegada con la segunda venida de Jesús. Por allí no aparece en ningún momento aparece un rapto o una partición de la iglesia de la tierra antes de la segunda venida de Jesús. El hecho de que la iglesia pase la gran tribulación no quiere decir que sea Dios el que la esté atribulando, sino que la iglesia está soportando la ira del dragón, del enemigo, según el libro de Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 13. De hecho, el capítulo 12, versículo 17, nos muestra un dragón que está airado contra la mujer, que es la iglesia, y hace guerra contra el resto de la descendencia de ella.
dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero del capítulo 16 de Apocalipsis nos muestra a Dios derramando las copas de ira. Eso sí, ya es una tribulación que ya no es para el pueblo de Dios, sino que es para los que persiguen, los que han atribulado al pueblo de Dios. Esa es la liberación de Dios. Esto tiene un tremendo paralelismo con la historia del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, siendo atribulado, siendo esclavizado, y Dios como envía su ira, derrama su ira sobre el faraón y libera al pueblo de Dios. Dios siempre ha guardado a su pueblo, siempre lo ha guardado. Apocalipsis 3:10 nos dice que Él nos guardará de la hora de la prueba. No dice que nos sacará de esta tierra, sino que nos guardará de la hora de la prueba. Actualízame, por favor, del tiempo, ¿cuántos minutos me faltan? Van 13:25. Ok, muchas gracias. En Mateo 16:27 también se nos da un dato interesante. Ahí nos dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según sea su obra. Entonces, nuevamente vemos que la nota tónica del Nuevo Testamento no es un evento, no es una primera, segunda venida y luego una segunda venida, por decirlo así. Es decir, ellos solo hablaron de la segunda venida de Jesús, pero nunca presentaron un evento antes de esa venida visible de Jesús. Siempre hablaron de la venida de Jesús con diferentes términos, ¿no? Diferentes términos griegos como parusía, apocalipsis, entre otros términos que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Bien, entonces creo que es suficiente hasta este momento. Voy a dejar aquí mi primera intervención y doy paso a nuestro amigo Alex Serrato. Listo, gracias. Voy a poner aquí el teléfono a un ladito, espero que escuches, ¿vale? Listo. Bueno, antes de iniciar, mis hermanos, quiero decirles que por favor lleven su libro La unicidad, la única verdad de Dios 1 y 2. Aquí les voy a mostrar. Lleva nuestros libros, los libros de Alex Serrato, La unicidad, la única verdad de Dios 1 y 2, En defensa de la unicidad, Catolicismo al descubierto y Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Debo decirle, mis hermanos, que tenemos un último libro que se llama En defensa de la unicidad. En defensa de la unicidad, ese es el último libro que hemos escrito para que ustedes lo lleven este escrito. Y juntamente con los libros La unicidad, la única verdad de Dios, ahí tendría usted 3, y el libro Catolicismo al descubierto. ¿Sí? Y con la compra de estos 4 libros estamos regalando el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, que es un PDF. ¿Dónde puede usted adquirir los libros? Sencillo, me llama, puede llamar al más 57 318 436 0745. Recuerde, más 57 318 436 0745. Si usted está aquí en Colombia, llame al 318 436 0745, ¿sí? O si está en Estados Unidos, llama al 011 57 318 436 0745. Recuerde, 011 57 318 436 0745. Llama y pide sus libros y yo se los envío aquí a Colombia, al exterior, a Estados Unidos, donde usted se encuentre, se los llevo. También queremos decirles, mis hermanos, que el que quiera colaborarnos económicamente para el sostenimiento del canal, ¿sí? Que quiera colaborarnos económicamente para esto, ya saben que estamos queriendo profesionalizar el canal, estamos queriendo meterle más tecnología al canal y además pues pagar el mantenimiento diario, que es, el mantenimiento mensual que esto conlleva, y además de poder, hermano, también poder con eso, con esa ayuda económica que usted nos brinde, poder patrocinar los viajes a los diferentes lugares donde se nos extiende alguna invitación, sea aquí en Colombia o sea en el exterior, poder patrocinar esos viajes, comprando los tiquetes de avión, etcétera, etcétera, y poder ir también, hermano, y llevarles esta palabra a algunos hermanos pues que no la tienen. Entonces, si alguno quiere hacerlo, puede comunicarse conmigo al más 57 318 436 0745 o
si usted vive en Estados Unidos, marca 011-57-318-436-07-45. ¿Listo? Bueno, voy a continuar con mis 15 minutos. Voy a poner aquí mi tiempo y listo, empecemos. Muy interesante lo que el amigo Javier nos ha dicho. Pero yo tengo algo contra ti, Javier. Tengo algo contra ti. Si la iglesia pasa la gran tribulación, entonces estamos leyendo mal lo que el apóstol Pablo dice la carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, porque tú nos has mostrado que el Señor mismo descenderá del cielo, pues en fuego, y eso denota su ira. Dice, y esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual así lo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿no? Dice, en llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Si esta es la tribulación, amigo Javier, si esta es la tribulación como usted nos quiere demarcar, si esta es la tribulación, ¿por qué no dice aquí en llama de fuego para dar justa retribución a todos nosotros? Pues aquí vemos que hace una diferencia. Escuche bien, solamente basta con leer y leer bien. Hay que hacer una justa diferencia entre el justo y el injusto, ¿no? Aquí no dice en llama de fuego para dar justa retribución o darnos justa retribución a todos, porque usted me dice que la tribulación es la que el diablo atribula a la iglesia y la gran tribulación es la que Dios derrama sobre los demás. No, la tribulación es la misma para todos, es para todos. ¿Ya? No hay tribulación para pecadores y tribulación para no pecadores, no, es para todos. ¿Ya? Le recuerdo que si no estoy mal, en Apocalipsis capítulo 16 dice que Dios derrama su fuego, su ira también sobre el reino de la bestia y sobre todos los moradores que han sido marcados, ¿no? O sea, sobre todo el morador de la tierra. No hay excusa, no hay allí diciendo no, solamente la iglesia, no, allí no habla de iglesia. Y ahorita vamos a mirar por qué. Entonces, primera parte, usted creo que ha leído mal aquí, ¿ya? Dice, cuando venga aquel día el Señor para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahora, usted me habla de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice aquí, pero cuando digan paz y seguridad vendrá. Usted leyó muy bien lo que dice, hablando de la gran tribulación. Usted dice que la iglesia participa de esto. Dice, cuando diga paz y seguridad vendrá sobre ellos. Si la iglesia participase de la gran tribulación, el texto debiera decir, cuando diga paz y seguridad vendrá sobre todos nosotros destrucción repentina. Pero vemos que tanto en el texto que usted usó de Segunda de Tesalonicenses como en este texto de Primera de Tesalonicenses, entonces lo que estamos viendo aquí es que sí hay una diferencia, sí hay una distinción, sí hay, escúcheme bien, algo para la iglesia y algo para el mundo entero. Ahora, la Biblia me dice a mí quiénes pasan por esa tribulación. La Biblia me dice a mí efectivamente quién pasa por esa tribulación y quién es librado. Usted me leyó el capítulo 24 de Mateo, me leyó el capítulo 24 de Mateo, ¿no? Capítulo 24 de Mateo, donde dice que seréis atribulados, ¿sí? Pero creo que usted no lee bien para quién es esa tribulación. Capítulo 24 dice aquí, dice, entonces os traerán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Usted leyó algo que dice por aquí, cuando procurad que vuestra vida no sea en día de reposo, ¿ya? En sábado ni en día de reposo, perdón, en día de reposo, ¿ya? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de la nación, entonces vendrá el fin. Pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea, escuche bien, aquí no está hablando de la iglesia, aquí está hablando de Israel, porque Israel sí entrará efectivamente en la gran tribulación. Entonces los que están en Judea huyan a los montes y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa.
y el que está en el campo no vuelva atrás para ver su capa. Hay de los que están en cinta y los que crían en aquellos días. Orad pues porque vuestro día no sea en invierno ni en día de reposo. Pero está hablando de Judea. Que yo sepa, nosotros aquí estamos es en Colombia. Los gentiles no participan de esto. Ahora, yo voy a mostrar efectivamente dónde dice la Biblia que es Israel a la que se refiere aquí. Vamos a leer libro del profeta Daniel, o vamos a leer libro aquí, el profeta Oseas, en el capítulo 6, dice el capítulo 5, verso 15, dice así: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. ¿Sí? Y mire lo que dicen ellos: vení, volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, y nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Está hablando de Israel. Pero ¿cómo dice que le buscarán? En angustia, en angustia. ¿Sí? En angustia. Por eso habla de Judea. Dice día de gran angustia. ¿Ah? Del cual de este día no hay. No hay, dice Mateo capítulo 24, no hay ni uno en la historia. Y este día es el que profetizó el profeta Daniel, día de gran angustia, así como lo habló el profeta Daniel. Ahora, el profeta Daniel, por eso dice allí los que están en Judea. Vamos a leer lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 12, por eso la Biblia habla que es Israel la que entra, no la iglesia. Capítulo 12 del profeta Daniel. Por eso dice allí como habló el profeta Daniel. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿De quién está hablando? De los hijos de tu pueblo. Dice Daniel, ¿no? Yo creo que Daniel era judío, ¿ya? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Y los entendidos resplandecerán. Recuerde que está diciendo aquí, ¿qué es lo que dice aquí? Será tiempo de angustia cual nunca hubo ni habrá desde entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Por eso habla del pueblo en Mateo 24, habla de Judá, o sea, habla de Israel. Son ellos literalmente los que pasarán juntamente con los pecadores, los que pasarán la gran tribulación. Ahora, la Biblia me dice a mí, si vamos a leer, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, sabemos que el día de la gran tribulación es el día de la ira de Dios, como lo dice Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 es el día de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 6 dice: decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. O sea, ese día de la ira, escúcheme bien, del que habla aquí la escritura, la Biblia me dice a mí quiénes pasarán esa ira, día de angustia. ¿Quién pasa? Israel. Efectivamente, los profetas concuerdan, es decir, que es Israel. Pero cuando vemos lo que dice Pablo referente a esto, dice allá en primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia, para alcanzar salvación. Eso lo encuentra usted en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5. No nos ha puesto Dios para ira, dice la escritura. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, para que lo busquen, capítulo 5, verso 9, ¿no? Dice allá: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es posible que el día de la ira, de esa gran tribulación, la iglesia la pase? Pablo dice que efectivamente no, Dios no nos ha puesto para eso. Ahora, Pablo nos enseña literalmente quiénes pasarán ese día de la ira de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, ya leímos o ya vimos que efectivamente es Israel uno de ellos. Romanos capítulo 1 también lo dice, vamos a leer allá. Romanos 1, verso 18 dice: porque el día de la ira de Dios, escuche bien, el día de la ira, ¿contra quién se revela?
se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es contra la impiedad, contra los impíos, no es contra el justo. Capítulo 2, versos 7 y 8. Dice así, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. El día de la ira, ese día de la gran tribulación, no es para la iglesia, es efectivamente para el contencioso, para aquel que no quiere guardar la verdad, para aquel que es el injusto. Ahora, la Biblia es aún más clara. Sofonías capítulo 1, verso 14 al 17. Yo le pido por favor que vaya allá. Sofonías capítulo 1 y después vamos a leer los proverbios. Sofonías capítulo 1. A ver. Sofonías 1 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia, escuché bien, el día de la angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día de nublado, entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres altas. Atribularé a los hombres, escuche bien, atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Yo le digo una cosa, ¿la iglesia es pecadora o la iglesia ha sido lavada, justificada y santificada? Y discúlpeme por lo que le voy a decir, yo sé que esto, pues en esto no participan los trinitarios, pero estoy hablando de la iglesia del nombre de Jesús. La iglesia de Jesús no es una iglesia pecadora. Dice que Dios nos lavó, nos justificó y nos santificó por medio de su nombre y por su espíritu. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Uno son los pecadores, pero el Señor ya nos lavó, justificó y santificó. Efesios capítulo 5 o el capítulo 6, allá dice que Dios se presentará, o Jesucristo se presentará a sí mismo una iglesia pura, purificada, sin mancha y sin arruga, porque eso ocurrió por el lavamiento del agua en la regeneración, ¿sí? Y por la renovación, eso ocurrió en nosotros. Por lo tanto, la iglesia no es pecadora para que estemos o que seamos contados entre los pecadores, porque el día que el Señor atribuirá a los hombres es porque pecaron, son pecadores, ¿sí? Por eso dice que los que no conocieron ni le obedecieron, ese será el día del fuego, el fuego que caerá sobre ellos. Ahora, leamos también lo que nos dice Proverbios capítulo 11, verso 8, 11, 8. ¿Sí? Está hablando de la tribulación, 11, 8. Y estoy demostrando que la iglesia no va a pasar ese evento. Eso es para Israel y es para el pecador. Hebreos 11, 8. A no ser pues que usted, mi hermano, hablo con los hermanos de la iglesia del nombre, usted siga viviendo en inmundicia. Si usted sigue viviendo en inmundicia, sí va a pasar la gran tribulación. Pero Dios no nos ha reservado para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Sí? En ese día el Señor nos esconderá. Proverbios capítulo 11, verso 8, dice así. Dice así, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Dice aquí, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. O sea, vemos que efectivamente la gran tribulación, como se conoce, no es para el justo, no es para la iglesia. El Señor nos ha reservado a nosotros para alcanzar salvación, no para alcanzar tribulación. Ahora, el amigo en cuestión aquí nos dice que no hay una reunión con el Señor en el cielo, pero creo que no ha leído, sino que es aquí en la tierra. Sí, que la venida del Señor. Le recuerdo que Pablo dice que es nuestra reunión con el Señor, o sea, está hablando de la iglesia, será en el cielo. 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Ya? Dice aquí, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con ellos. Pero entonces ahí se viene lo que dice cuando digan paz, por eso dice que no es sobre nosotros. Por tanto, alentados los unos a los otros con esa palabra. Acerca de los tiempos de las situaciones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos. ¿Por qué sobre ellos? Porque la iglesia será guardada, porque el Señor no nos ha preservado a nosotros para ira, sino para alcanzar salvación. Seremos arrebatados. ¿En dónde? En el aire. Y esto es testificado también en el libro Apocalipsis, cuando se muestra a la esposa del Cordero estando en las bodas del Cordero. ¿Dónde es eso? En el cielo, no en la tierra, mi querido amigo. Hasta aquí mis 15 minutos. Momento. Javier. Aquí estoy. Bueno, 10 minutos a partir de ya. Listo, muy bien, muchas gracias. Bien, creo que el señor Cerrato ha cometido, bueno, varios errores. Yo he visto de que usted no comprende cómo es que nosotros creemos sobre la gran tribulación. Nosotros cuando hablamos, como dije a un inicio, cuando hablamos de la gran tribulación, no estamos hablando de la ira de Dios descargándose sobre el pueblo de Dios, sino de la ira de Dios descargándose sobre los que atribularon al pueblo de Dios. Y es por eso que señalé, y es algo que usted quizás pasó por alto, pero en la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo lo dice muy claro en el capítulo 1. Él dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, aquí vemos dos tipos de tribulación. Aquella que recibe el pueblo de Dios, no de parte de Dios, sino de parte de los enemigos del pueblo de Dios. Y eso lo amplía el apóstol Pablo en el capítulo 2. ¿Quién es? El hombre de pecado, el que se levanta contra todo lo que es de Dios, todo lo que se llama Dios. Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Con las dos bestias atacando al pueblo de Dios, intentando poner la marca de la bestia, su señal en la frente o en la mano. Y vemos luego en el capítulo 14 que Jesús llega para liberar a su pueblo. En el capítulo 16 nos amplía diciendo de que Jesús Dios derrama las copas de ira sobre, no sobre su pueblo, sino para atribular a los que nos han atribulado a nosotros. La mayor falla que ha tenido el señor Cerrato en su exposición es que él no ha logrado demostrar en qué parte de la Biblia muestra que la iglesia va a ser sacada antes de esa gran tribulación. Eso no lo muestra en ningún lugar, no lo mostró en ningún lugar. Mateo 24, como mostré en un inicio, nos habla de la venida de Jesús y las naciones lamentando cuando lo vean venir sobre las nubes de los cielos, pero no nos ha dicho en ningún lugar que la iglesia no está presente. Otro gran error que el señor Cerrato ha cometido es que él usted crea una falsa dicotomía entre Israel y la iglesia. Para usted Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Sin embargo, es un mensaje que va en contra del claro mensaje que los apóstoles nos dieron en el Nuevo Testamento. Y se lo voy a mostrar. ¿Qué parte de la escritura usted ha pasado por alto cuando crea esa dicotomía entre Israel y la iglesia, entre judíos y cristianos, etcétera? Por ejemplo, está omitido Gálatas 3:28, donde nos dice el apóstol Pablo que no hay judío ni griego, porque todos somos uno en Cristo Jesús, todos somos uno. En el capítulo 2 y el versículo, el versículo 29, estoy citando Gálatas 3, ahora el versículo 29 dice que si somos de Cristo, entonces somos simiente de Abraham y herederos según la promesa. Note, somos de Cristo, somos simiente de Abraham, somos parte de Israel, que es de donde salió de Abraham, ¿no? Usted también ha omitido, por ejemplo, Efesios, el capítulo 2, el versículo 12, cuando estábamos sin Cristo, dice el apóstol, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, lo cual implica que nosotros ahora en Cristo estamos dentro de la ciudadanía de Israel, ya no estamos lejos de esa ciudadanía. Los versículos 14, 15 y 16 de Efesios 2 nos dicen que ahora somos un solo pueblo, porque Cristo derribó la pared intermedia de separación. Sin embargo, usted está haciendo una separación, diciendo que en Mateo 24 Jesús se está dirigiendo solo a los judíos. Esta profecía se cumple después de la muerte de Jesús, cuando ya Jesús ha derribado la pared intermedia. No podemos seguir haciendo esa separación, esa distinción dentro de las filas del pueblo de Dios. Todos somos un solo pueblo de Dios. La Biblia no habla de dos pueblos. Cuando habla de dos pueblos es para referirse a que nosotros antes no éramos pueblo de Dios, a que antes no pertenecíamos a la ciudadanía de Israel, pero ahora hemos sido parte del pueblo de Dios por medio de Jesucristo. El versículo 19 de Efesios 2 nos dice que ya no sois extranjeros, es decir, ya no somos gentiles delante de la vista de Dios, sino conciudadanos de los santos de Israel, en otras palabras. Es decir, ya no somos extranjeros. Así que aquí no podemos hablar de judíos, de gentiles, de israelitas, de gentiles, porque el Nuevo Testamento no da permiso para ellos. Romanos 9:6 nos dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. El capítulo 2
Romanos 9, versículos 24 y 25, Dios llama pueblo mío a los gentiles, pueblo mío a los gentiles. En Romanos 2, 28 y 29 dice el apóstol que no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es interiormente. Está refiriéndose a un concepto espiritual. En el Nuevo Testamento, el concepto de Israel se espiritualiza. Cuando Pablo quiere hablar del Israel de la carne, él mismo habla de Israel en la carne, así específicamente lo dice, Israel en la carne. Pero cuando habla de Israel en el término más amplio, englobando a todo el pueblo de Dios, todos sus seguidores, se refiere ya no como Israel en la carne, sino simplemente como Israel. Entonces, no creemos en esa dicotomía. Mateo 24 es muy claro de que el pueblo de Dios tiene que pasar la gran tribulación. Allí dice que los días serán acortados. Eso no significa de que no lo van a pasar, significa que serán acortados esos días de gran tribulación. Así que, por lo tanto, cuando nosotros leemos, cuando usted lee Daniel el capítulo 12, tu pueblo ese es Israel, pero Israel tiene un concepto más amplio del que usted le está dando. Israel no es solamente judíos literales, Israel es todos los que son herederos, linajes de Abraham, por la promesa, por la fe, que han aceptado a Cristo Jesús. Aquí pude, déjeme mostrar otras debilidades que veo en su argumentación. Usted omite 2 Tesalonicenses capítulo 2, que usted la citó, pero no la comprendió bien, señalando que la justa retribución es para los injustos. Por supuesto, eso nosotros lo creemos y lo señalamos, la justa retribución. Por eso, eso está en 2 Tesalonicenses el capítulo 1, que ya yo había citado. Dios, ¿por qué retribuye? ¿Por qué Dios retribuye? Porque ya los malos han atribulado al pueblo de Dios. Así lo dice el versículo 6. ¿Por qué? Porque han atribulado al pueblo de Dios. La tribulación del pueblo no es porque venga de parte de Dios, de Israel, sino porque los enemigos han atribulado al pueblo de Dios. Tenga en cuenta Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, el dragón está airado. No solamente se habla de la ira de Dios, sino también de la ira del dragón, que la descarga contra los que guardan los mandamientos de Dios, no contra los que niegan los mandamientos de Dios, sino contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se cita 1 Tesalonicenses 5, donde dice que eso vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, por supuesto. Aquí está hablando de la intervención de Dios cuando venga a libertar a su pueblo. No podemos separar 1 Tesalonicenses 5 del capítulo 4, porque en el capítulo 5 Pablo está ampliando la información que nos da en el capítulo 4. Por eso él empieza diciendo en el capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. ¿De qué tiempo? ¿De qué está hablando él? De cuando Jesús venga con voz de arcángel, con voz de trompeta, ¿no? Y descenderá del cielo y sucede la primera resurrección. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no caemos en contradicción. Dios no nos ha puesto por ira, 1 Tesalonicenses 5:9, eso no tenemos ningún problema. Por eso Dios nos va a liberar a nosotros. Romanos 1:18 que usted citó, ¿quiénes pasan ese día? Los impíos. Dios viene a descargar su ira. Usted nos recordaba, por ejemplo, de Apocalipsis capítulo 16, pero Apocalipsis 16 ya Dios está interviniendo después que su pueblo ha sido atribulado. Por eso es importante que lea el capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 13, el capítulo 14, ¿no? Entonces Dios interviene y descarga su ira sobre los que atribularon a su pueblo. Eso lo dice muy claro la Santa Escritura. Se cita Romanos 2:8, ira y enojo a los contenciosos. Bueno, ya eso lo he explicado, Sofonías 1, atribularé a los hombres por sus pecados. Por supuesto, aquí nosotros nunca decimos de que Dios viene a atribular a su iglesia. Nuestro punto de vista es, la Biblia enseña de manera muy clara que la iglesia, el pueblo de Dios va a ser atribulado, no por Dios, sino por sus enemigos. Así lo muestra claramente Mateo 24, lo muestra claramente Apocalipsis 13, lo muestra claramente 2 Tesalonicenses el capítulo 2. Y para eso usted ha fallado en mostrar en qué momento entonces la iglesia es raptada. Usted quiso quizás señalar 1 Timoteo 4, pero allí no se habla en ningún momento de una iglesia que no pasa de gran tribulación. El apóstol Pablo está escribiendo. Ahora, si nosotros restringimos una carta a una nación en particular, estamos cometiendo un error, porque los escritos del Nuevo Testamento, como los del Antiguo Testamento, están dirigidos para todos los que siguen a Jehová. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 15:4, él dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, es decir, a todos los que se unen a Cristo Jesús. El apóstol Pablo habla muy claro,
Por eso, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, la parucía, la parucía. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, Mateo 24 y el versículo 37, y también con Lucas el capítulo 17, y lo comparamos, vemos que la parucía es lo mismo que la revelación de Jesús. En ambos eventos no hay nada que nos indique de que la iglesia va a ser llevada o raptada antes que Jesús se manifiesta a la vista de todo el público. La Biblia habla de una sola cosa: Jesús viniendo en gloria y majestad. La Biblia no habla de segundas oportunidades, haciendo excepción para el pueblo de Israel. Mateo 24:37 dice: más como los días de Noé, así será la venida, la parucía del Hijo del Hombre. Ahora, Lucas el capítulo 17 y el versículo 30 nos dice algo interesante, que está comentando lo mismo que dice Mateo 24:37, ¿no? Pero con un término diferente, describiendo el mismo evento. Dice Lucas 17:30, dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, Apocalipsis, ¿no? Entonces, ambos eventos están describiendo la misma cosa. No veo en qué lugar realmente, y esto nunca se lo puede demostrar, que la Biblia enseñe una división en la venida de Jesús, una que es para la iglesia y otra que es para venir a rescatar al pueblo de Israel. Ahora, tengamos en cuenta que 1 Tesalonicenses 4 habla de la primera resurrección, Javier, al igual que Apocalipsis capítulo. ¿Sí? 11 minutos. Sí. Ok, listo. Entonces dejo hasta aquí. Muchas gracias. Bueno. Bueno, mis hermanos, no se olviden, ahí tienen nuestro último libro, ya nuestro último libro titulado En defensa de la unicidad. Pídalo los teléfonos más 57 318 436 0745. Si usted está en Estados Unidos, llame al 011 57 318 436 0745. Pídalo y pídalo juntamente con los libros La unicidad, la única verdad de Dios, unidos, y Catolicismo al descubierto. Y le obsequiamos el quinto libro, que se llama Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar, y por favor, vamos a empezar nuestro último tiempo. Bueno, amigo Javier, hay una, entre todos los que defienden que la iglesia pasa la gran tribulación, usted dice que la iglesia no pasa la gran tribulación, el día de la ira de Dios, sino el día de la ira del diablo, el día de la ira. Pero dice aquí, si es así, entonces miente Pablo, porque dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Dios no nos puso para ira, para ninguna clase de ira, sea la del diablo, ¿sí? Que usted dice que el diablo, pues eso lo dice la escritura, el diablo baja enojado y con gran ira, ¿sí? Porque le queda poco tiempo, pero dice que Dios no nos ha puesto para ira, o sea, para ninguna clase de ira nos ha puesto a nosotros. Ahora, usted también ve que hay una falta de apreciación de lectura, lo que es segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Dice aquí, dice usted: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan. Dice usted que esto es la tribulación para aquellos que atribularon la iglesia, pero que la iglesia va a pasar por una tribulación. Sí, dice usted, pero es que usted no lee el resto del texto. Dice aquí el verso 7: y a vosotros que sois atribulados, si el Señor pagará con tribulación, futuro, porque en el presente la iglesia es atribulada, en el presente, sí, en este tiempo presente y no en el tiempo futuro, ¿ya? Y a vosotros que sois, escuche bien, presente, atribulados, daros reposo con nosotros. O sea, habrá un día de reposo para la iglesia, un día en que entrarán en su reposo, entraremos en su reposo, ¿sí? Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución. Lo escuché bien, nosotros estaremos en reposo, no en ninguna clase de ira. En reposo estará la iglesia. Vuelvo y repito, la iglesia del nombre, porque los trinitarios, dualistas, testigos de Jehová, enoteístas, católicos, y me disculpan, adventistas, porque admiten que pasarán la gran tribulación, adventistas pasarán este día de ira, ¿sí? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque no obedecen ni creen. Esa es la verdad, ¿sí? Bueno, ya leí algunos textos. Entonces nosotros tendremos reposo, escúchelo bien,
reposo. El Señor no nos ha puesto para ninguna clase de ira. Ahora, usted me dice a mí que no le he mostrado un solo texto. Ahora, primera de Tesalonicenses dice que nos reuniremos con el Señor en el aire, no después de la gran tribulación. Dice aquí, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Dice que arrebatamiento no hay, pero aquí sí lo dice, hay un arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Este es nuestro reposo. Recuerde que Pablo dice en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, ya, pero respeto la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Sí, ya la iglesia sabía esto. Sí, dice, por tanto, alentados los unos a los otros con esas palabras, pero acerca de los tiempos y las sazones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, si vamos a ser atribulados por el día de la ira, la ira del diablo, de todas maneras eso es destrucción. Pero dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora, usted también se equivoca al decirnos que nosotros somos la Israel. Nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia. La Biblia nos llama la iglesia, que ahora sí, hemos sido hechos un solo pueblo con ellos. ¿Por qué? Porque no teníamos Dios en el mundo, vivíamos sin ley y sin Dios en el mundo. Por eso Dios nos dio, juntamente con Israel, nos dio escuche bien, su adopción para ser su pueblo. Pero este pueblo, que es la iglesia, no se llama Israel, se llama iglesia. Sí, y por eso Pablo dice en Efesios capítulo 5, dice que Dios, o Efesios capítulo 6, para no ser impreciso, vamos a leerlo, dice que Dios o el Señor Jesucristo limpió una iglesia, no dice a un Israel, no dice allá. Efesios capítulo 5, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas están sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento en agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia no pasa el tiempo de angustia o de tribulación, porque ese tiempo de angustia y tribulación es para el impío, es para el pecador. La iglesia es santificada, justificada, limpia la iglesia. Pues solamente los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús y tenemos el Espíritu de nuestro Dios. Me disculpan, ¿no? Pero así lo dice 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Sí, que así hemos sido lavados. Pero los demás siguen inmundos, los que no aceptan a Jesucristo como el único Dios y no vengan al bautismo en su nombre, siguen inmundos. Ahora, usted me dice a mí que yo le tengo que mostrar evidentemente donde la iglesia entra en su reposo, porque la iglesia lo dice también el escritor a los hebreos, la iglesia entrará en su reposo, y Pablo habla de eso en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, vosotros que sois atribulados, daros reposo juntamente con nosotros, ¿sí? El resto será atribulado, pero nosotros estaremos en el reposo del Señor. ¿Dónde aparece la iglesia? ¿Sí? Antes de la gran tribulación en el cielo. Les recuerdo que la gran tribulación se derrama, el día de la ira se derrama en Apocalipsis capítulo 6, allí se derrama la gran tribulación, 6, ¿sí? Y vamos a volver a leer, y descienden a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Sí? Aquí se derrama la ira, y más adelante vemos que el dragón, unos capítulos más adelante, derrama su ira sobre la descendencia de la mujer y sobre aquellos que invocan, tienen el testimonio de Jesús. De eso esa mujer es Israel, no es la iglesia. Bueno, ya no me queda tiempo para enseñarle, pero es Israel, no la iglesia. ¿Ya? Entonces es sobre ellos, como ya lo dijo el profeta Oseas y lo dice el profeta Daniel, esta es la Israel de hoy en día, la que está aquí en el capítulo 12, como está profetizado allá por esos dos profetas. Ahora, le puedo mostrar antes de esto, antes del capítulo 6, donde se derrame, a la iglesia en el cielo, y sí lo dice, sino que usted, como usted tiene cegado el entendimiento, entonces usted por eso no lo lee. Apocalipsis capítulo 4 dice, y los 4 seres vivientes, dice que en el momento Juan
vio los cielos abiertos, abierto en el cielo, una puerta abierta en el cielo. Dice que vio a uno sentado, pero también ve allá 4 seres vivientes. Dice, hay 4 seres vivientes que tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro están llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Estos 4 seres vivientes, amigos, son la iglesia. Y tengo pruebas para mostrarlo. Apocalipsis capítulo 5, ¿sí? Dice aquí, y cada uno dice aquí, y cuando hubo tomado el libro, capítulo 5, verso 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, son seres humanos. Y no vamos a ver por qué. Se postraron delante del cordero que tenía, y cada uno tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Dios no redime ángeles, Dios redime hombres. Por lo tanto, estos 4 seres vivientes es la iglesia, que ha sido redimida ¿de dónde? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y dice, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Estos 4 seres vivientes y estos 24 ancianos son los patriarcas, podemos decirlo, son los apóstoles y es la iglesia. Ahí vemos la iglesia antes de que se derrame la gran tribulación. Y la iglesia vuelve a aparecer en el capítulo 19, donde se le llama las bodas del Cordero. Capítulo 19, verso 6, dice, hay una voz de una gran multitud como estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa. ¿Quién es la esposa? Ya leímos que Efesios nos dice que es la iglesia, y su esposa se ha preparado y a ella le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Vemos la iglesia en las bodas del Cordero. En el capítulo 19, verso 11 en adelante, vemos a la iglesia viniendo juntamente con Jesucristo, porque ya sabemos que Pablo dice que fuimos arrebatados para estar con el Señor en el aire, entrando en su reposo, no para ira, sino en su reposo. Viene la iglesia, como dice aquí, que viene el ejército celestial, ¿sí? Esta es la iglesia juntamente con los ángeles, para que se cumpla también lo que dice Zacarías capítulo 14, que vendrá Jehová y con él todos sus santos, ¿sí? Porque nosotros somos los santos del Señor. Vosotros sois pueblo adquirido, santo, redimido, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Nosotros somos los santos del Señor. Vendrá Jehová el Señor y con él todos sus santos. Por lo tanto, vemos que la iglesia sí aparece siendo redimida, siendo salvada, siendo arrebatada y estando con el Señor en el cielo, como dice Pablo, arrebatados, como dice Pablo, antes de que se derrame la destrucción repentina. ¿Sí? Que vendrá sobre quién? Sobre aquellos que no le conocieron ni lo obedecieron. Lamentablemente, aquí entran todos los trinitarios y entran dualistas, testigos de Jehová, ¿sí? Enoteístas, muchos unicitarios también entrarán aquí, porque también tienen alguna doctrina torcida. Bueno, o viven en pecado. Bueno, hasta aquí mi tiempo, amigo Javier. Bueno, ya nos vamos a despedir. No vamos a tener preguntas. Hemos acordado esto con el amigo Javier, que después vamos a continuar. Después hacemos otro análisis a esto. ¿Le parece, Javier? Claro que sí, claro. Bueno, Javier, tiene un minuto para despedirse, por favor. Bueno, lamentablemente no pudimos terminar como queríamos, ¿cierto? Siempre la costumbre es con preguntas, por razones ya de fuerza mayor no se pudo hacer. Bueno, ahí queda el debate para que lo escuchen, con mente abierta, corazón abierto. Como dije en un principio, esto no es una pelea, pero sí se debe sopesar cada argumento, los argumentos a través de las Sagradas Escrituras, porque eso es la Biblia la que da la última palabra. Así que muchas gracias, bendiciones a cada uno de todos aquellos que han escrito en el chat, tanto cosas negativas como cosas positivas. Una bendición de lo alto para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias, Javier, por haber estado con nosotros hoy. Siempre su amabilidad para con este es su siervo, este es su amigo, Alex Cerrato, y vamos a estar una próxima vez. Vamos a volver a tener el mismo debate después, y si lo podemos hacer más extensamente,
para seguir explicando esto. Sí, vamos a tener que meterle más tiempito y también algunas preguntas. ¿Listo? Amén. Bueno, Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias, amén. Dios Bueno, bendiga. hasta luego. Luego. Bueno, mis hermanos, ahí ya saben, ahí tienen los libros, La unicidad, la única verdad de Dios, 1 y 2, el libro Catolicismo al descubierto, y lleve nuestro último libro titulado En defensa de la unicidad. Pida todos estos libros, los pide al más 57 318 436 0745. Si usted está en Estados Unidos, llame al 011 57 318 436 0745. 011 57 318 436 0745. Ahí lleva todos nuestros libros, ya. La unicidad, la única verdad de Dios, 1 y 2, Catolicismo al descubierto, el libro En defensa de la unicidad, y estamos regalando este libro, Cómo vestir y adornarse la mujer cristiana. Lo estamos regalando en PDF por la compra de los 4 libros físicos. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, también a los que quieren colaborarnos económicamente para la profesionalización del canal y pagar los gastos mensuales que conlleva las emisiones, que conlleva pues tener estas emisiones con calidad, pagar internet, pagar cuenta de celular y todo eso, pues, y además los programas, etcétera, etcétera. Y además que el que quiera colaborar también para estas ofrendas económicas, para patrocinar los viajes, tenemos algunas invitaciones en los cuales yo le he dicho a los hermanos que yo soy el que voy yo soy el que voy a pagar los gastos. Yo pago los gastos, yo compro los tickets de avión, yo voy, corro con todos los gastos. Pero hermanos, esto solamente lo podemos lograr con su ayuda. Si alguno quiere colaborar para todo esto, por favor, puede llamarme. Aquí les voy a dejar los números. Y les voy a dejar los números. Aquí están. Para aquellos que quieren colaborar económicamente o también para aquellos que quieren llevar los libros. Son los mismos números. Más 57 318 436 0745. Si están en Estados Unidos, 011 57 318 436 0745. O escribe al correo electrónico alexander.jesus, el único Dios, @gmail.com. Bueno, mis hermanos, los dejamos. No es más. Espero que por favor haya tomado nota y piense sobre estos temas. ¿Listo? Por favor, comparta este debate. Muy interesante este debate de argumentos nomás. Después vamos a tener las preguntas o vamos a seguir ahondando más en esto. ¿Listo? Entonces, compártalo y no se olvide, dele ese me gusta. Usted que está allí, que va a ver el debate o que ya lo está viendo, dele me gusta. Ese me gusta nos ayuda a posicionarnos dentro de la plataforma de YouTube, porque YouTube lo que hace es, como ve que tiene muchos me gusta, lo que hace es ellos recomendarlo a diferentes personas. ¿Listo? Y si no se ha suscrito, suscríbase, por favor. Pero dele me gusta, dele me gusta, dele me gusta. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Dios los bendiga.